Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Rogelio y quería estudiar con ustedes en esta mañana de domingo para traerles el mensaje y queríamos analizar un tema relacionado con la eternidad y es sobre la muerte, el temor a la muerte. Cuando hacemos un listado de los temores, cuando se hablan de los temores, la muerte es de la que ocupa los primeros lugares. Es el temor a partir a la eternidad. Porque el temor se produce es cuando hay falta de conocimiento. Entonces, es como comparamos cuando nosotros le tememos a todas las serpientes. Porque no tenemos conocimiento de quiénes son venenosas, quiénes no son venenosas. Es igual con la eternidad. Hay un gran temor en las personas porque hay un desconocimiento acerca de la eternidad que nos lo brinda la palabra de Dios. Entonces, esa falta de conocimiento del más allá, todo lo relacionado con la eternidad, con el futuro eterno de las personas, hacia dónde vamos, produce temor. Una de las preguntas que más hacemos cuando estamos evangelizando personas es cuando les decimos, si usted muriera esta noche, ¿iría al reino de los cielos? Y la mayoría de las personas dicen, no lo sé, o creo que no estoy seguro. Yo le dejo eso a Dios, que Dios me ponga en el lugar que Él quiera. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, podemos encontrar que es una de las cosas que lo decidimos desde acá abajo. Hay una porción de la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que habla del miedo a la muerte. Y cuando uno lo lee en la versión Reina Valera, el texto se torna un poco oscuro. Las personas no lo comprenden muy bien. Se lo voy a leer y vamos a usar también otra versión más para darle claridad. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librarnos a todos los que por temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces escuchamos parte de la porción que habla del imperio de la muerte, que habla de fuimos sujetos a servidumbre. Entonces cuando escuchamos una versión como la Biblia del lenguaje sencillo, reza en una forma más clara, diciendo, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Y aquí es donde el Señor dice que nos va a dar libertad, porque es algo que ha apresado las personas en su mente, la llena de incertidumbre, pero la Biblia lo ha dejado muy claro. La ha dejado muy claro para su pueblo cuando leemos las Sagradas Escrituras, porque es que está escrito, fue en la palabra de Dios, la inspirada por el Espíritu Santo, quien da respuesta a todas nuestras inquietudes. El Señor decía, mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. El Espíritu es el que da vida, decía Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es donde se encuentra
es donde yace la verdad. Cuando Jesús predicaba la palabra, en una ocasión, en el libro de Juan registra que de pronto estaba Jesús tocando algún tema que no le agradó mucho a sus discípulos, y había mucha gente que después de estar Jesús predicando y haciendo muchos milagros, empezaron a desertar y le decían: Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá recibirla? Y entonces el Señor en Juan 6:67 dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y en ese momento interviene el apóstol Pedro diciendo: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes la respuesta, Señor, de la eternidad. En la Biblia encontramos textos donde el Señor pone a nivel a los muertos que están en los cementerios con los vivos que no se quieren arrepentir porque quieren seguir en su pecado. Él decía: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y uno dice: ¿eso de qué se trata? Cuando usted mira en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el verso 59, le dijo el Señor a otra persona: sígueme. Y entonces este hombre le responde al Señor diciendo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Uno dice: es lógico que este hombre vaya a darle el último adiós a sus viejos, o en este caso a su padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece que dijese que hay personas que están caminando en este mundo que pueden estar aún más muertos que los mismos muertos que están en los cementerios, porque si se llegan a morir en su pecado, van a morir eternamente. Y dice el Señor que hay personas en Tesalonicenses, hablándolo Pablo, que hay personas que han muerto que ya no tienen esperanza. La esperanza es para aquellos que han muerto en el Señor. Y dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el evangelio del reino de los cielos. Ve y predica. Mateo 16:26 dice la Escritura: ¿qué le puede aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? Aquí dice: perdiere su alma. Podemos nosotros tener todas las cosas que soñamos en este mundo, ¿y de qué nos sirve si sabemos que mañana vamos a morir? Imagínense lo que puede llegar a pensar una persona que está llena de dinero con una enfermedad terminal. Dice: ¿qué le aprovechará si va a tener y hacer todo lo que ha soñado y ha querido si mañana te vas a morir? Y le hace otra y cuestiona nuevamente a las personas diciendo: ¿y qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿Quién puede comprar la vida? Porque es que la vida le pertenece a Dios. Él es el dueño de nuestras vidas. Por eso le llamamos el Señor. Por eso fue que ese hombre que había pecado toda su vida y murió al lado de la cruz, le dice Señor, que en la connotación hebrea es mi dueño. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso el texto dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por alguna oración después de muerto llevarme al cielo? ¿Podrá comprar mi eternidad?
un funeral lleno de muchas oraciones. Mire, hermano, es mientras estamos vivos. La salvación la ganamos aquí y ahora. Jesús decía en Juan 3:3, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Esa palabra de cierto la encontramos en varios pasajes de la Biblia como certificando, como dándole a entender a personas, les digo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Mire que aquí habla de un nacimiento no físico, habla de un nacimiento espiritual, habla de un nacimiento de una mente nueva, de un hombre, un hogar, una familia, un joven nuevo. Debes nacer de nuevo, empezar una nueva vida en Cristo, porque el que está en Cristo se hace una nueva criatura y las cosas viejas deben de pasar. Dice, si no naciere de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Hermanos, el apóstol Pablo tenía una frase que la vamos a mirar ahora en un texto, la han escuchado muchas personas, y él decía, si yo me muero, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el morir es ganancia. Vayan a Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 21, dice así el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Y para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Muchos dirán, para mí el vivir es mi trabajo. Otros dirán mis hijos. Otros dirán mi pareja. Otros dirán mi dinero, mis negocios. Otros dirán la rumba. Otros dirán la vida sexual. Para mí, dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo, como diciendo, en otras situación no encuentro sentido a la vida. Dice, y el morir me es ganancia. Eso no lo puede decir todo el mundo. Que diga, yo gano si muero. Si no está seguro de su muerte, hermano, es mejor asegurarla aquí en Cristo Jesús, arrepintiéndonos antes de partir. Porque, según el apóstol Pablo, hay resurrección de muertos, y le decía a la iglesia en Corinto, si no crees que hay resurrección de muertos, muérete antes. Dice, mas si el vivir, dice el apóstol, en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra. Porque era un hombre de un conocimiento bastante grande en la palabra, era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley, instruido a los pies de Gamaliel y ahora convertido al cristianismo, y todo ese bagaje lo estaba usando en la iglesia cristiana, y dice, es beneficioso para la obra, porque es una bendición que todavía esté la iglesia aquí, y es para la obra del Señor, es donde nos ha puesto para trabajar en beneficio a las personas que mañana pueden partir. Dice, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, no dice ni siquiera mejor, es muchísimo mejor. O sea, cuantitativamente no hay comparación, pero dice el apóstol, si yo me quedo en la carne, es necesario para la causa, dice, de vosotros, porque había muchas personas nuevas en la fe. Habían aún una iglesia que necesitaba escuchar a este gran hombre de Dios. Es muchísimo mejor, decía Pablo, quedarme por causa de vosotros. Y dice que él confía en esto, dice,
sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y vuestro gozo de la fe. Porque es una bendición, hermano, estar recibiendo uno esta palabra, porque aún hay oportunidad para el que está entre los vivos. Esto es provechoso para mi eternidad. Mira, hermano, el apóstol Juan, que fue el que recibe esa gran y última revelación futura de la Biblia, del futuro de la tierra, recibe ese mensaje apocalíptico y él decía que podía ver el tabernáculo de Dios, la casa de Dios con los salvos. Y él decía en Apocalipsis 2:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará, mire que es futuro, él morará con ellos, Dios mismo estará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice Apocalipsis 21:4 que todo acaba allí, todo el dolor acaba allí, toda tribulación, angustia, enfermedad, preocupación, se acaba allí. Allí no habrá enfermedad, no habrán sillas de ruedas. Vamos a entrar completos a su reino con un cuerpo de gloria. Y así lo dice el texto, y enjugará Dios la lágrima de todos ellos, de los ojos de ellos, porque allí estaremos exentos del dolor, de la preocupación. Y dice aquí, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esas que se vivieron en este planeta pasaron. Vienen las cosas segundas, las eternas, por los siglos de los siglos. Porque decía el Señor, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Llegará un día en que todos los seres humanos, todos los hombres, oirán su voz, y unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación perpetua. O sea, cuando nosotros tenemos conocimiento de esto, nos preparamos, cambiamos, tenemos un arrepentimiento de corazón, que cualquiera que esté oyendo este video lo puede tener si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, vas a ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia que en la fe, en su sangre, hay perdón de pecados. No importa cuán horrible haya sido tu pecado. Si tienes fe, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos perdonado. Y a todos aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, sus pecados han sido perdonados, porque ellos han creído y se quieren preparar un día para partir contigo. Así como nos enseñó el libro de Hebreos, no hay nada que temer, porque has destrozado el imperio de la muerte, que era el diablo, y nos ha quitado el temor de la muerte, y has sacado, Señor, la resurrección, porque te has levantado de los muertos para darnos vida, y nos levantará juntamente contigo. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Que hasta la próxima conferencia.